La mayoría de las personas cree que la guerra nuclear es un mito moderno, algo nacido en el siglo XX, ligado a la ciencia avanzada y a las superpotencias globales. Pero y si la historia esconde capítulos más oscuros, relatos de destrucción tan intensa que algunos creen que antiguos conflictos pudieron usar fuerzas que aún hoy nos cuesta comprender. Imagina el año 1009, reinos en ascenso y caída, imperios chocando conocimiento guardado en bibliotecas secretas, armas susurradas, no escritas, crónicas antiguas y registros regionales dispersos describen momentos alrededor del año 1009 que destacan por sus inusuales descripciones de destrucción, escritas con un lenguaje mucho más intenso que los relatos típicos de la guerra medieval. En lugar de informes sobre asedios, incendios y plagas, algunos textos hablan de ciudades perdidas en un solo instante, marcadas por destellos repentinos en el cielo y una devastación que no se comportaba como un fuego normal. Pasajes con estilo de testimonio mencionan un estallido de luz tan fuerte que la gente podía ver sombras grabadas en muros y suelo, seguida por una onda de fuerza que derribó estructuras de forma irregular, dejando algunos edificios destrozados, mientras otros cercanos permanecían parcialmente intactos. En varios fragmentos traducidos, los escribas mencionan que seló la piedra como vidrio y vientos que transportaron enfermedad mucho después del evento, sugiriendo efectos ambientales persistentes y no solo destrucción inmediata. Lo que hace más intrigantes estos relatos es la referencia repetida al silencio inmediato después del destello, aves desaparecidas, animales ausentes, y sobrevivientes describiendo una quietud antinatural antes de la llegada de polvo sofocante. Notas agrícolas de regiones cercanas en temporadas posteriores mencionan fallas en las cosechas y comportamientos extraños del suelo, donde las semillas no brotaban pese a la lluvia normal. Algunos registros de monasterios indican que los viajeros evitaron ciertas zonas durante años, llamándolas tierras malditas, donde los pozos daban agua de mal sabor y los objetos metálicos se deterioraban con rapidez inusual. Aunque la interpretación dominante suele atribuir estas descripciones a metáforas, impactos de cometas o exageraciones narrativas, la consistencia de detalles sensoriales, luz, calor, shock y contaminación. Aparece en textos escritos en lugares muy distantes. Algunos copistas posteriores añadieron advertencias marginales junto a estos pasajes, sugiriendo que los hechos fueron ejemplos de poder desatado por la arrogancia humana y no desastres naturales. La redacción a menudo cambia de observacional a moralista, como si generaciones posteriores intentaran reinterpretar una catástrofe técnica como castigo divino. El análisis lingüístico muestra que versiones anteriores de ciertos manuscritos usaban terminología más mecánica y mecánica, pero copias posteriores reemplazaron esas palabras por lenguaje espiritual, posiblemente para ajustar los eventos a los sistemas de creencias aceptados de la época. Tradiciones orales transmitidas en regiones sectanas también hablan de un día en que el cielo se abrió y la tierra respondió, describiendo quemaduras sin llama, ruinas sin largas batallas, personas cayendo donde estaban herramientas dejadas en su lugar, mercados congelados en su último instante, regimientos de jicadas detenidos a mitad de línea, la vida diaria interrumpida, sin advertencia, la actividad borrada entre un trazo de tinta y el siguiente, la rutina convertida en ausencia en un solo aliento, el movimiento cortado en medio de la acción común, el sonido reemplazado por presión y brillo más allá de todo lo conocido y jamás deseado de presenciar otra vez. Algunas teorías históricas alternativas proponen
que ciertos conflictos olvidados no se lucharon con armas convencionales de su tiempo, sino con formas de energía concentrada o dispositivos avanzados cuyo conocimiento fue después eliminado. Según estas interpretaciones, pequeños círculos de eruditos, ingenieros o sacerdotes científicos pudieron haber protegido metadatos altamente técnicos relacionados con calor, presión, resonancia o reacciones químicas mucho más allá de las herramientas militares comunes. Estas ideas se construyen a partir de fragmentos, referencias manuscritas inusuales, diagramas codificados y advertencias simbólicas que hablan de armas demasiado peligrosas para describirse abiertamente. En lugar de espadas y fuego, estos relatos mencionan instrumentos que liberasid menso instrumentos que liberations invisible luz sin llama o ondas capaces de romper muros y cuerpos a distancia. Quienes apoyan estas teorías señalan textos donde el lenguaje cambia bruscamente de la descripción práctica de batalla a la metáfora técnica abstracta, como si el autor no tuviera vocabulario seguro para lo que presenció. Phrases como trueno capturado, semilla del sol, o cadenas que parten el aire aparecen en traducciones, sugiriendo intentos de describir fenómenos energéticos desconocidos mediante sustitutos poéticos. En varios casos, se dice que las instrucciones fueron deliberadamente fragmentadas, fórmulas divididas en partes y ocultas en distintos lugares, para impedir que un solo grupo pudiera crear el dispositivo completo. La tradición de codificar conocimiento peligroso dentro de alegorías aparece en múltiples culturas intelectuales, especialmente donde autoridades religiosas o políticos controlaban qué ciencias podían registrarse abiertamente. También existen afirmaciones de que talleres secretos o complejos similares a templos funcionaron como centros experimentales combinando metalurgia, óptica y química temprana. Estos lugares supuestamente operaban bajo reglas estrictas de iniciación, donde el mal uso del conocimiento se consideration. Las historias describen aprendices obligados al silencio, diagramas con pasos faltantes y medidas registradas en unidades engañosas. Cuando ocurrían accidentes o demostrations destructive, los sitios eran abandonados, celados o condenados ritualmente, convirtiendo el fracaso técnico en tabú sagrado. Con el paso de generations, el contexto de ingeniería original pudo haber sido reemplazado por marcos míticos para que la advertencia sobreviviera incluso si la ciencia no lo hacía. Los críticos sostienen que tales interpretaciones proyectan imaginación tecnológica moderna sobre simbolismo antiguo, pero la persistencia de fragmentos con apariencia técnica mantiene vivo el debate. Las teorías continúan creciendo alrededor de la idea de que el conocimiento puede ser descubierto y también enterraba intencionalmente que el poder invita al secreto, que el secreto genera distorsión y que la distorsión transforma herramientas en leyendas, en sects, ructions en parábolas y experimentos en historias prohibidas, transmitidas en lenguaje codificado, copias alteradas y susurros cautelosos entre quienes creen que ciertos inventos nunca debían volver al uso abierto. Las anomalías arqueológicas a menudo se convierten en el punto de partida para debates sobre si ciertos eventos destructivos del pasado distante fueron más intensos de lo que sugieren las explicaciones convencionales. Entre los hallazgos más discutidos están las capas de piedra fijada, vitrificada, roca y mampostería que parecen derretidas y fusionadas en superficies similares al vidrio, descubiertas en varios sitios.
Antiguos, donde no hay evidencia clara de actividad volcánica, ni de calor industrial prolongado. Normalmente la piedra requiere temperaturas extremadamente altas para licuarse parcialmente y solidificarse de nuevo de ese modo, mucho más allá de lo que pueden producir incendios de asentamientos o hornos de combustible de madera. En algunas ruinas la vitrificación aparece desigual, como si hubiera sido expuesta a un estallido breve, pero poderoso de calor en lugar de una combustión sostenida, con superficies externas burbujeadas y capas internas sin cambios. Los investigadores han propuesto múltiples explicaciones, incluyendo impactos de rayos, técnicas defensivas, de quema de murallas, efectos accidentales de hornas y explosiones aéreas de meteoros. La arqueología experimental ha demostrado que, bajo ciertas condiciones, incendios intensos y prolongados combinados con minerales específicos pueden producir vitrificación parcial, pero reproducir exactamente las texturas encontradas en algunos sitios sigue siendo difícil en veces. El beta aumenta cuando se halla materias fusionadas junto con señales de abandono repentino, herramientas dejadas en su lugar áreas de almacenamiento aún selladas y sin una capa ordenada de reconstrucción inmediatamente encima de la zona dañada. Estos patrones sugieren interrupción que detuvo los ciclos normales de recuperación en lugar de un declive gradual. Otra anomalía citada con frecuencia involucra restos humanos encontrados en aparentes posiciones de colapso instantáneo. En lugar de enteros formales o huesos dispersos de campo de batalla, algunos esqueletos han sido hallados donde la actividad diaria parece haber sido interrumpida, cerca de puertas, en calles junto a áreas de trabajo, con posturas corporales que implican poco tiempo de reacción. En algunos casos, las superficies óseas muestran decoloraciones o patrones de fractura inusuales que los investigadores atribuyen a fallas estructurales rápidas bajo calor o presión. La arqueología convencional suele relacionar estas escenas con terremotos, incendios súbitos, liberaciones de gases tóxicos o colapsos estructurales, todos capaces de causar muertes abruptas sin evidencia de combate prolongado. La química del suelo en ciertos lugares añade otra capa de curiosidad, con rastros localizados de cambios minerales poco comunes o perturbaciones magnéticas registradas en informes de campo. Estos pueden resultar de procesos geológicos naturales, concentración de rayos o contaminación posterior, aunque a veces se agrupan con restos vitrificados para argumentar eventos energéticos extremos. Las dificultades de datación, la alteración de sitios y los registros de excavación incompletos complican la interpretación, dejando espacio para narrativas competidoras construidas sobre datos parciales. Cada anomalía invita tanto a pruebas científicas rigurosas como relatos más especulativos, con conclusiones moldeadas por un método, los supuestos, los límites del material sobreviviente, notas de campo, precisión de muestreo, sesgo de preservaciones, creados por el tiempo, la erosión,